Cordial saludo, mi nombre es Sandra Marcela Patrina Rico, soy estudiante de licenciatura en matemática, me encuentro ubicada en el municipio de Mangue, Bolívar, pertenezco al CEAT de Corozal de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. En el curso de escenario educativo inclusivo, para iniciar el lugar, una de las generalidades del lugar de práctica donde yo la realicé fue la estrategia Lima, supervisada por el docente Henry Daza Chávez del grupo 3 en la sesión virtual del grado para el grado séptimo en cada una de las sesiones educativas. También se incluyó la parte de actividades inclusivas en las diferentes clases de la periodicidad que se tuvo dentro de la estrategia Lima. Bueno, aquí en mi accionar en cada una de las fases del curso, del escenario, de la primera fase hasta la quinta fase, se realizó en el primer escenario, fue el momento del presaberes de la inclusión educativa. Realicé una lectura del syllabus del curso, luego la presentación del curso y su agenda después. Me presenté ante mi compañero en el foro colaborativo y siguiendo las mismas instrucciones dadas en el foro colaborativo. Por otro lado, revisé y leí los textos de lineamiento de las prácticas pedagógicas y educativas para estudiantes de licenciatura de matemática, en las diferentes licenciaturas, pero la mía me correspondió a la de matemática. Y de acuerdo al reglamento específico de prácticas pedagógicas y educativas de los programas de licenciatura de la Ciencia de Educación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Desarrollé las siguientes preguntas orientadoras en el foro, la subí, participé así mismo, hice el trabajo a entregar en el turno de evaluación y seguimiento. Con la lectura y referente sugerido de la rúbrica del autor Anglong sobre temas sobre la inclusión educacional como investigación de acción y un discurso interpretativo, y de las mismas también se tuvo en cuenta en una pregunta orientadora y con base a la lectura sugerida pues pude responder de manera pertinente estas preguntas. De acuerdo al escenario 2, se tuvo en cuenta la contextualización de la educación inclusiva. En este escenario se inició una presentación ante los compañeros para crear un grupo de WhatsApp y trabajar colaborativamente, y siguiendo con las instrucciones dadas en el foro de curso, con base en los datos personales compartidos, organizamos un directorio de los integrantes del grupo y utilizamos el esquema dado en la plantilla 1, que es la contextualización. Después realicé varias lecturas con los textos sugeridos en la rúbrica para desarrollar la parte individual. Se realizaron un mapa conceptual sobre la educación inclusiva, las leyes, y de manera breve consiste en cada una y cómo se manifestó la educación inclusiva, actores involucrados, entre otros, empleando las herramientas digitales como Canva, Lucipart, Acortar, entre otras. Después realicé 2 conclusiones sobre la importancia de la educación inclusiva para el desarrollo humano y pacífico de nuestro país, comprendido que la inclusión también sobrepasa lo educacional y su postura personal
sobre la educación inclusiva. Asimismo, realicé la plantilla número 1 con analizar el estado de inclusión de la educación inclusiva en el municipio soportado con referencia y cita menos de 40 palabras mediante el análisis de obtenido de la contextualización de la educación inclusiva, indagando por consiguiente de manera colaborativa, realizamos una síntesis grupal de los municipios indagados para hallar los aspectos favorables y no favorables de la educación inclusiva, cumpliendo con los roles establecidos en el foro de curso. Luego hicimos una tesis grupal de los municipios indagados para hallar los aspectos favorables y desfavorables a entregar. En los formatos de práctica se hicieron entrega unos soportes que son ARL, EPS, carta de presentación, campo de diario, plan de trabajo, asistencia al lugar de práctica. Dentro del escenario 3, contexto comunitario, tomando la referencia de estos textos sugeridos en la rúbrica, se realizó una encuesta de aplicación Google Forma para recolectar o recoger sus voces para fomentar una práctica con valores y política inclusiva en el marco de los derechos humanos de los estudiantes en el escenario virtual de la estrategia Lima. Luego se realizó un análisis cualitativo y cuantitativo con los resultados de la encuesta. Por otro lado, desarrollé una entrevista aplicando un cuestionario de la plantilla 3 del escenario comunitario de manera individual a 2 estudiantes, padres de familia y docentes de la institución. Después teniendo en cuenta esto, realicé un análisis de toda la entrevista, logrando abarcar el tema de la inclusión educativa en el escenario de clase, valores, prácticas y políticas para la inclusión, soportado con una síntesis de 40 palabras con su respectiva referencia bibliográfica. En este análisis debe realizarse en función las dimensiones de la inclusión, según el documento INDEX, así como la caracterización de la población estudiantil. Se hace entrega de los formatos de práctica diario de campo, asistencia y evidencia de las mismas. En el escenario 4, en este escenario, aquí abarcamos la simulación de la práctica. Se construyó, en este escenario se diseñó el DUA en la sesión educativa de la número 7 de la estrategia Lima, con el grupo 3 dirigido por el docente Ridaza, orientado con las pautas de recursos educativos e implantado logrado que sea pertinente a la realidad del escenario educativo para potenciar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Además, realicé el simulador de componentes prácticos sobre la inclusión como una oportunidad de aprendizaje. Luego compilé la caracterización y análisis de la población estudiantil de grado asignado en el escenario 3 y los resultados de la fase número 2 de la entrevista de la plantilla sugerida en la rúbrica. Finalmente entregué todos mis soportes de práctica realizada en la estrategia Lima, más el trabajo del escenario 4. Además, los retos que se tuvieron superados fueron realizar todos los escenarios de cada paso y las prácticas pedagógicas cumplidas en el tiempo establecido en la estrategia y cuáles no se lograron superar. Para mí, el cumplimiento de las cartas de presentación llegó tarde e iniciamos tarde nuestra práctica, llegando con una meta a realizar todo en el tiempo estipulado. Sin embargo, algunas veces pedí tiempo por cuestiones de lluvia, mala conexión a internet para conectarnos en la elaboración de la entrevista del escenario 3 y 4. Pero siempre conté con el apoyo del docente asignado de la estrategia LIMAT y los estudiantes
y los estudiantes estuvieron prestos a colaborar en todo momento. Bueno, desde mi perspectiva, las acciones y valores y políticas en estas tres dimensiones fueron pertinentes en las sesiones educativas, brindándole un entorno con muchos valores éticos, como la responsabilidad, equidad, respeto, puesto que es un escenario virtual, con mucho sentido de pertenencia en las diferentes sesiones de clase y con el profesionalismo del docente encargado logramos impartir conocimientos de aprendizaje significativos en cada momento. Y para nosotros como futuros docentes en formación es valioso tener una gama de su experiencia para enriquecer nuestro aprendizaje. Siempre el docente estuvo en las diferentes sesiones brindando su apoyo. Además, en las sesiones educativas todos los estudiantes participan activamente, siempre motivándolos con los diferentes recursos digitales para una educación de inclusión, una clase educativa de inclusión. Bueno, en mi humilde opinión, considero de la manera de actuar en el entorno educativo de inclusión estamos preparados para brindar la mejor formación a la población con discapacidad, con las metodologías, recursos didácticos y herramientas digitales para hacer una educación inclusiva para todos. Debo decir que la experiencia que inicié en el curso de escenario educativo inclusivo logré cumplir la cabalidad y en los tiempos establecidos y con la respectiva práctica pedagógica fueron de gran satisfacción para nuestro aprendizaje. Muchas gracias, espero que les haya gustado mi video y esta fue la sustentación de la práctica pedagógica que realicé en el escenario de educativo inclusivo. Gracias.